Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a Tristeza, una integrante más de la película Intensamente. Mide aproximadamente 16 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana Abuelita o Sinfonía, les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Ahora, el tamaño va a depender mucho del grosor, del tipo de lana o hilo que utilicen y también de la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que yo utilizo es de 1.5 milímetros. Tristeza es un poco más pequeña que Alegría, así como en la película. A Tristeza lo vamos a tejer en dos partes. La primera parte vamos a hacer el cuerpo y la cabeza. Empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son un crochet número 2, tijera, marcador. Vamos a utilizar alambre inoxidable de 30 centímetros para los lentes. Aguja gruesa y aguja delgada. El delgado es para bordar los ojos. En los ojos vamos a utilizar estos materiales. Ojos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivos seguros. Vamos a utilizar este encendedor para asegurar y sellar. Mechilla en color celeste, azul oscuro para las cejas, negro y blanco. Los ojos de seguridad varían el tamaño, depende al tamaño de amigurumi que les salga. Tomar en cuenta eso, por favor. Seguimos. Estos son los tonos de hilo que vamos a utilizar: color perla, celeste, azul, azul eléctrico y color lila oscuro. El lila oscuro vamos a utilizar en poca cantidad para los lentes. Ahora, para los zapatos yo utilicé este azul súper oscuro que ya parece negro. Si quieren pueden utilizar el mismo color del zapato. Yo lo quise hacer así, depende de cada uno. Empezamos con el tutorial. Vamos a empezar Tristeza por el zapato. Haremos así. Lo vamos a hacer en estos tres colores. Si ustedes quieren pueden hacer el pantalón y el zapato del mismo color como está en la fotografía. Yo lo quise hacer así para que sobresalga un poco más el zapatito. Este color que usé es un color azul muy oscuro. Haremos 6 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en un solo punto, un aumento triple. Vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. A este otro lado vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el punto 4 vamos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 14 puntos bajos. La vuelta 2 vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Ya hicimos los 3 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4.
terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Ponemos el marcador y en esta vuelta en total tendremos 21 puntos bajos. Haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 veces. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. A este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Ponemos otra vez el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 28 puntos bajos. Ahora vamos a tejer hasta aquí puntos bajos. Sacamos el marcador y ponemos aquí. Vamos a centrar nuestro tejido. Ahí. Y tejemos hasta ahí puntos bajos. Sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ponemos el marcador. En la vuelta 4 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Y haremos puntos bajos alrededor. Los 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 28 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 5 y 6. La vuelta 6 vamos a tejer hasta aquí, un punto antes del marcador. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador y esto lo vamos a dejar así. Vamos a hacer la vuelta 7 y haremos un cambio de color. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Y en la hebra de adelante vamos a hacer el borde del zapato con el color azul oscuro. Insertamos, hacemos una cadena y aquí donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo. ¿Listo? Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos y de paso aseguramos esta hebra. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, cortamos, 5, 6, 7 y 8. Como pueden ver, estamos tejiendo en la hebra de atrás. Ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo por 4 veces. Las disminuciones no lo vamos a hacer como solíamos hacer tomando las 2 hebras de adelante, sino que vamos a hacer saltando un punto de el siguiente. Ya hemos disminuido. Esto es para que en las hebras de adelante podamos hacer el borde. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Otra vez disminuimos, saltamos un punto bajo, saltamos un punto bajo y saltamos otro punto y un punto bajo. Ya hicimos una disminución, un punto bajo por 4 veces. Ahora vamos a hacer
8 puntos bajos en la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí el último en esta cadenita. Ahí. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo aquí y ponemos el marcador. Listo. Ahí, así más o menos nos tiene que salir. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es el borde del zapato y vamos a hacer puntos deslizados. Ahí, 28 puntos deslizados. No lo vamos a hacer muy apreto. Normal. Listo, dejamos un poco de hilo para esconder. Ahora vamos a cerrar el punto y saltamos una cadenita de esta, la segunda. Pasamos por debajo y nos vamos a la cadena del principio por el medio. Formamos una cadena y ahora lo vamos a asegurar. Ahora vamos a cortar un plástico del tamaño de la planta. Yo voy a utilizar este plástico que lo utilizan mayormente como forro o tapa de las fotocopias. Así, midiendo. El mío es muy flexible, así es que voy a utilizar 2. Y lo ponemos. Ahí. Ya, la parte donde está el marcador es la parte de atrás del zapatito. Ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto número 6. En esta vuelta en total tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas aquí en la parte de adelante. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí donde está el marcador sería el punto número 5. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos.
La vuelta 10 vamos a hacer esos 14 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar. La vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1, y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Ahí. Y cambiamos a este color azul. Vamos a hacer un cambio de color que es la vuelta 12 y a color azul oscuro. Vamos a dejar un hilo de 40 centímetros para hacer el borde. Ahí sacamos hacia afuera y tejemos. Vamos a asegurar de paso esta hebra. Haremos los 18 puntos bajos. Ahí. Cortamos. ¿Listo? Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer la vuelta 13. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 24 puntos bajos. Ponemos el marcador. La vuelta 14 haremos puntos bajos alrededor, los 22 puntos bajos. La vuelta 15 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, y aquí donde está el marcador es el punto número 2. Volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 26 puntos bajos. Con este hilo que dejamos más o menos de 40 centímetros, vamos a bordar punto cadena y vamos a bordar aquí, en esta fila. Entonces nos vamos aquí abajo, así, y hacemos punto cadena. Esto es para que no se vea el cambio de color y tenga un poco de relieve. No lo vamos a bordar ni muy flojo ni muy ajustado, normal. Hasta la vuelta 15 vamos a hacer 2 iguales. Uno vamos a terminar con un punto deslizado en la parte de atrás y el otro lo vamos a dejar ahí porque vamos a seguir tejiendo con el mismo hilo. Ahora ponemos en esta posición, ahí, y lo doblamos. Aquí donde hemos doblado ponemos el marcador. Y en este otro lado
sacamos el marcador y ponemos donde hemos doblado. Ahí. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta donde está el marcador. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y volvemos a poner el marcador. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a unir con la otra pierna aquí donde está el marcador. Hacemos un punto bajo. ¿Listo? Ponemos el marcador aquí donde hicimos el punto bajo. Una vez que hemos unido con las 2 cadenas, vamos a hacer la vuelta 16. Haremos 26 puntos bajos alrededor de la pierna. Aquí ya hicimos 1, entonces vamos a hacer 25 puntos bajos más. Aquí en las 2 cadenas que hicimos vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. En este otro lado, en esta otra pierna, vamos a hacer 26 puntos bajos. Ahora, en estas 2 cadenas de la parte de atrás vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. ¿Listo? Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 60 puntos bajos. Cada pierna tiene 26 puntos bajos. Y en las 2 cadenas que hicimos de unión tenemos 2 aumentos adelante y 2 aumentos atrás. En total son 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 60 puntos bajos. La vuelta 17 y 18. Haremos la vuelta 19 y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 20 y haremos el cambio de color. Tenemos estos 2 tonos en color perla y vamos a utilizar este, que es más claro. Listo. Ahora agarramos estas 2 hebras y vamos a asegurar al momento de tejer. Vamos a tejer los 66 puntos bajos. Cortamos. ¿Listo? Y seguimos tejiendo. La vuelta 21 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Ahí. La de adelante vamos a dejar para luego hacer el borde de la chompa. Y vamos a tejer los 66 puntos bajos. Haremos 7 vueltas de 66 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 22 a la vuelta 28. Ya hicimos las 7 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 29. Haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3,
8 y 9. Vamos a hacer una disminución. Haremos 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. La vuelta 30 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 60 puntos bajos. La vuelta 31 haremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 7 y 8. Haremos una disminución. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 32 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 54 puntos bajos. La vuelta 33 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 34 haremos puntos bajos alrededor, los 48 puntos bajos. La vuelta 35 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 36 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 42 puntos bajos. La vuelta 37 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 38 haremos puntos bajos alrededor, los 36 puntos bajos. Rellenamos. Vamos a rellenar bien a ambas piernas y al cuerpo. La vuelta 39 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 40 haremos puntos bajos alrededor, los 30 puntos bajos. La vuelta 41 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 42 a la vuelta 44. Dejamos hilo para coser la cabeza con el cuerpo. Ahora, si les falta un poco más de relleno, pueden rellenarlo. Así nos tiene que quedar. Haremos la cabeza de tristeza y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. Y tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 tendríamos que hacer 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos salgan en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Haremos 4 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador otra vez. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Haremos la vuelta 7. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 8 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. Ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 64 puntos bajos. La vuelta 9 haremos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 y 15. Un aumento. Vamos a hacer 15 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 68 puntos bajos. Aquí en total hice 17 vueltas de 68 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 26. Ahora vamos a hacer la vuelta 27. Empezamos con las disminuciones. Haremos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15.
una disminución. Vamos a hacer 15 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 64 puntos bajos. La vuelta 28 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 29 tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 7 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 30. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. Ahora vamos a poner los ojos antes de seguir avanzando. Vamos a poner ojos de seguridad de 8 milímetros y sus respectivos seguros. Vamos a contar desde aquí arriba hasta aquí, son 20 vueltas. Entre este ojo y el otro ojo va a haber una diferencia de 8 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el tejido, ya que yo lo tejo un poco aprieto. Sacamos este hilo, insertamos. Ahora hay varias formas de ponerlo el ojito, depende de cada uno cómo lo hace. Yo lo pongo el seguro ahí y lo quemo la punta para asegurar con encendedor. Apretamos, esperamos a que enfríe. Listo, ya tenemos seguro. Aquí ya lo pusimos los dos ojitos, ponemos un poco de relleno. En la vuelta 31 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 32 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 33 haremos un punto bajo, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Rellenamos.
Haremos la vuelta 34 y haremos disminuciones en todos los puntos. Es la última vuelta. Dejamos un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Si es que les falta relleno, pueden seguir rellenando. Vamos a rellenar un poco más. Ahora no lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter y sacar los hilos con los que vamos a bordar.